Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dile que está a tu lado, me hizo pasar. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Dile, me hizo pasar. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Otra vez, me hizo pasar. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Juntos el 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. El capítulo 46 de Ezequiel, el capítulo anterior al que leímos, nos habla de que el Señor llevó al profeta y le hizo dar un recorrido dentro del templo. El profeta nos narra en el capítulo 46 cómo Dios vamos a decir así, lo trajo paseando por dentro del templo. Al final lo llevó al atrio exterior. Después de haber recorrido todo el interior del templo, es donde comienza el 47 diciendo, y me hizo volver luego. O sea, después de todo el recorrido que había dado, me hizo volver luego a la entrada de la casa. En la puerta de la casa hay algo extraordinario. Porque vamos a ver aquí algo que el profeta nos está queriendo enseñar, o el Espíritu Santo a través del profeta Ezequiel. Después de todo lo que en el interior él había visto, todo lo que había recorrido, lo lleva el Espíritu del Señor a la entrada. ¿A dónde? A la entrada de la casa. Dile que está a tu lado, eso es la puerta. ¿Qué habrá en la puerta? Que David dice, escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dile que está a tu lado, algo pasa en la puerta. ¿A cuánto le gusta estar en la puerta? Son muy pocos. Porque el que está en la puerta está para servir. El que está en la puerta también ahí sucede algo. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Dios es bueno. Amén. Algo pasa en la puerta, dice el profeta, después de todo el recorrido, después de todo lo que yo vi allá adentro, después de todo lo que experimenté, el Espíritu me llevó a la entrada, me llevó a la puerta. Dile al que está a tu lado, todo comienza en la puerta. Dile, el río comienza en la puerta. El río de Dios es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae sanidad. La presencia de Dios trae milagro. La presencia de Dios trae provisión. La presencia de Dios, iglesia, trae todo lo que tú puedas estar necesitando. Necesitamos ese río.
y necesitamos meternos en Él. Ahora el Señor hablando a nosotros en este 2025 dice que Él muda los tiempos, o sea, vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes, y la promesa también es que va a abrir otra vez ríos, aleluya, va a abrir otra vez ríos, pero ese río comienza con lo que usted pueda hacer a la entrada de la casa, con su adoración, con su entrega, con su rendición, aleluya, con su servicio. Pero estamos queriendo ver el río de Dios, pero no se está dispuesto a servir. Estamos queriendo ver el río de Dios manifestado en la familia, en la salud, en las finanzas, en todas las áreas de la vida. Queremos ver el río de Dios, pero nadie está dispuesto a ponerse en la puerta. Y el profeta dice, yo veía que las aguas descendían por debajo del umbral de la puerta. Y me llevó a la puerta, a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y salió el varón llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pero esa expresión me hizo pasar da a entender como que lo obligó, lo forzó. Pero ahí usted no está viendo más nada, simplemente un agua que está fluyendo con una profundidad de los tobillos, a los tobillos. Y dice, y me hizo pasar por ahí. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar con el agua a las rodillas. La profundidad era las rodillas, pero dice, me hizo pasar. Diga que está a tu lado, lo forzó. Dile otra vez al que está a tu lado, dile, si tú estás siendo forzado por Dios para meterte al río, es porque todavía, dile, no es río. Apenas está empezando a subir. Pero al río nadie te va a obligar a entrar. Midió otros 1000 y me hizo pasar con el agua a los lomos. Me hizo pasar con el agua a los lomos. Pero cuando llega a la siguiente dice, midió otros 1000. Y era ya, dice el versículo 5, midió otros 1000 y era ya, dígalo conmigo, era ya un río. Ya no se podía pasar. Ya no dice, me hizo pasar. Tampoco dice, pasé. Dice, era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, sino nadando. Aleluya. Hay ocasiones que la gente cree que ya está metida en un río y apenas anda yendo con el agua a los tobillos. Y hace un tiempo compartí esta palabra y le decía, anda con el agua a los tobillos y se lanza un clavado. Anda con el agua a los tobillos y se termina chasponeando completo. Pero yo creo que si usted y yo queremos ver cosas extraordinarias de parte de Dios, usted y yo tenemos que atrevernos a meternos al río. Ciertamente va a empezar con Dios forzando, va a empezar con Dios llevándote a situaciones donde no vas a tener otra alternativa más que tener que entrarle a lo que Él está haciendo. Pero va a llegar un momento, un nivel en donde ya no vas a ser forzado, en donde si tú quieres recibir lo que está dentro de ese río, lo que ese río trae, donde si tú quieres ser parte de eso, tú vas a tener que tomar la decisión de entrar. Creo que no te predico mucho esta mañana. Tenemos que entrar al río. El profeta dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. El profeta nos está narrando todo lo que pasó. Dice, caminé, midió 1000 codos y me hizo andar esos 1000 codos con el agua a los tobillos, otros 1000 y con el agua a la rodilla, otros 1000 y con el agua a los lomos, pero midió otros 1000 y ya no se podía pasar.
solo nadando, y me hizo volver por la ribera. En otras palabras, me salí a la orilla y me regresé. Pero todo seguramente por donde él ya había pasado, donde antes pasó con el agua a los lomos, donde antes pasó con agua a las rodillas y el agua a los tobillos, ya no había esa profundidad. Ahora todo era un río. Pero mientras él pasaba por la orilla, algo estaba viendo. Y dice, me hizo volver por la ribera del río y había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Los árboles. El profeta está viendo árboles junto al río. Realmente el profeta estaba hablándonos de un río literal. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque será como, iglesia, por favor, será como árbol plantado junto a corrientes de, aleluya. Lo que el estaba viendo no eran árboles, lo que el profeta estaba viendo era aquella gente que se había plantado junto al río. Era aquella gente que se había plantado en la presencia del Señor. Y seguramente el profeta estaba viendo aquello que el Salmo 1 dice, plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto y su hoja. O sea, a los árboles naturalmente le llega una temporada en la que las hojas caen. Si no estoy equivocado, es la primavera. Otoño, perdón. Y en la primavera florecen. Pero llega una temporada en la que las hojas caen. Temporada. Otoño, primavera, invierno. Pero los que están plantados junto al río, dice el Salmo 1, su hoja no cae, aleluya. No está viviendo por temporada, ya sea en otoño, ya sea en invierno, aleluya. Todo tiempo para esos que están en la presencia de Dios, no hay diferencia. Ya sea en la crisis, ya sea en la abundancia, donde quiera que esté, va a estar de la misma manera. Santo Dios. El profeta dice, yo me regresé por la ribera y vi árboles plantados junto al río. O sea, lo que él le está diciendo, hay un tiempo que Dios va a permitirte en el que tú puedas ser testigo de lo que otros están viviendo, en lo que tú puedas ser testigo de lo que otros están recibiendo. Mientras él venía por la ribera del río, estaba viendo gente plantada junto al río. Pero él venía caminando por la ribera del río. El que tú estés viendo gente ser bendecida, el que tú estés viendo gente ser sana, el que tú estés viendo gente ser transformada, no necesariamente está diciendo que estás metido en el río, sino que aquellos están metidos en el río. Que usted esté comiendo chácharas en la orilla del río no significa que usted se fue a bañar al río. Pero regresa diciendo, fuimos al río. Fuimos a bañarnos, pero usted no se le mojó ni un pelo. Yo conozco, hay gente que yo conozco así. Así que la siguiente ocasión que usted vea a alguien así, métalo al río. Santo el Señor. Dice el profeta, él me hizo regresar por la ribera, porque a veces Dios va a permitir. Porque él está diciendo esto, dice, y me hizo volver.
Me hizo pasar, escuche la expresión, me hizo pasar con el agua a los tobillos. Me hizo pasar con el agua a las rodillas. Me hizo pasar con el agua a los lomos. Cuando llegó el tiempo de nadar, no dice nada. Dice, no se podía pasar. Pero ahora dice, me hizo volver. Volver dice o regresar. Y me hizo volver por la ribera del río. ¿Por qué? Para que aquel tuviera la oportunidad de poder ser testigo de todo lo que estaba pasando con los que se metían al río. Hay un tiempo donde Dios te va a ir forzando para que tú avances, para que tú avances, para que tú avances. Pero va a llegar el momento en que Él va a dejar hasta ahí para ver si tú vas a seguir o no vas a seguir. Pero va a permitir que tú seas testigo de lo que otros están viviendo por haber hecho lo que tú todavía no te estás atreviendo a hacer. Me hizo volver por la ribera y vi árboles a uno y a otro lado. En otras palabras, para donde yo volteara, yo estaba viendo tiempos nuevos. Porque seguramente el profeta, al igual que nosotros, sabía que los árboles tienen una temporada en el que florecen, una temporada en la que dan fruto, una temporada en la que la hoja se cae. Pero estos árboles, él estaba viendo seguramente lo del Salmo 1, él estaba viendo que para esos árboles no había temporada en que las hojas cayeran, no había temporada de florecer, no había temporada de fruto, tenían su fruto en su tiempo y la hoja no estaba cayendo. Para donde él volteara, él estaba viendo que había tiempo nuevo, él estaba viendo que los tiempos de esos árboles habían sido mudados. Pero todo se debía al árbol que se fue a plantar junto al río. Al igual que el río que el profeta estaba viendo, hay un río que hoy está fluyendo. Y ese río es el río de su presencia. Y todo el que se planta en ese río va a prosperar, va a fructificar, va a recibir sanidad, va a recibir, no sé quiénes son esa gente, pero va a recibir. Dice el versículo 10. Y junto a ese río estaban los pescadores desde Engadi hasta Eglaim. Él estaba testificando lo que venía. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Él empezó a ver algo más allá de lo que sus ojos estaban viendo. Porque lo primero que él estaba hablando de un río y estaba hablando de los árboles plantados junto al río, que era algo que él en ese momento estaba viendo. Pero de ahí comienza a hablar de algo que iba todavía a suceder. Porque cuando tú te plantas junto al río o cuando tú te metes a nadar en el río, iglesia, tu visión se va a extender. Dios va a permitir que tú puedas ver más allá de lo que ahora tus ojos están viendo. Dios va a permitir que tu fe se extienda más allá para alcanzar más de lo que ahora habías estado logrando. Así que entra al río. Pastor, ¿y cómo le entro al río? Comienza sirviendo, comienza en la puerta, comienza adorando. ¿A qué hora comienza el culto aquí? Eso decimos nosotros. Pero según el Salmo 100, ¿a qué hora empieza el culto? A la hora que usted entra en la puerta. Gócese, pues. Según el Salmo 100, el culto no empieza hasta que alguien se planta aquí y comienza a decir: hermano, buenos días, Dios le bendiga, qué bueno que está usted en la casa del Señor. Hoy nos vamos a gozar y nos vamos. No,
según el Salmo 104, ahí no comienza la reunión, ahí no comienza la adoración. Dice que comienza desde que te plantas en la puerta. Entra por sus puertas con acciones de gracia. Usted quiere entrar al río. Cada que usted esté entrando en esta casa, sea su tiempo de alabanza, su tiempo de adoración. Ya no entre platicando de cómo estuvo la noticia y cómo estuvo la fiesta. No. Entre adorando, entre exaltando el nombre del Señor. ¿Cuándo quieren entrar al río? Amén, pastor. Así como cuando nos vamos a bañar al río y nos vamos bien temprano y llegamos allá como a las 8:30 y toca el agua y está fría y dice, nos vamos a meter. Sí, al ratito. Ajá, y le digo, ¿cuántos se quieren meter al río? Amén. Amén, pastor. Ya no queda de otra, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos entrar al río. Porque el río de Dios es su presencia. El río de Dios es la gloria de Dios. El río de Dios es Él mismo caminando en medio nuestro. El río de Dios es Dios llevándote de la mano a cada nivel de gloria que Él quiere enseñarte, a cada nivel de gloria que Él quiere que tú vivas. Porque cuando dice me hizo pasar, yo creo que esa expresión me hizo pasar no es me empujó, me mandó. Yo creo que ese me hizo pasar me tomó de la mano y fue conmigo y caminamos. Aleluya. Así que tenemos que estar dispuestos este 2025 a darle la mano al Señor y decirle, Señor, vamos a pasar el río. Aleluya, porque el Señor nunca te manda solo. Cuando aquella ocasión que los discípulos iban a cruzar el mar de Galilea y la tormenta les iba a azotar, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Aleluya, Jesús los hizo pasar. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ahí iba con ellos. Ahí iba con ellos, sí, pero el día de la tormenta donde iban solos, aparentemente iban solos, pero Él iba en medio de la tormenta caminando, porque cuando te decides a entrar al río de Dios, donde son cosas que tú no conoces, porque la Biblia dice que te va a revelar cosas difíciles, cosas ocultas que nadie ha conocido. Pero no va solo, Él te va llevando de la mano para que tú puedas ir entendiendo cada paso del proceso por donde te va llevando, porque quiere llevarte a una gloria mayor. Entre al río, atrévase, decídase. Quizás se pasó el 2024 entre sirvo o no sirvo. No, ahora sí voy a servir. No, siempre no. Ajá. No, ahora sí, pastor, aunque me tenga que venir caminando. Pero me lo dijo cuando tenía para el pasaje. Al siguiente domingo, cuando no tenía para el pasaje, dijo, no, pues no vamos. Pastor, está lejos desde allá donde yo vengo, que voy a venir caminando, pastor. Elcana y Ana, la mamá de Samuel, ellos subían a Jerusalén cada año a adorar. Pastor, una vez al año, pero cada domingo. Cada domingo. Y no cree usted que iban en una camionetita ahí y automática para no batallar. Métase al río, dile que está a tu lado, entra al río. Cuando tú entres al río, algo extraordinario va a pasar. Cuando tú entres al río, tus tiempos van a ser mudados. Cuando tú entres al río, algo diferente va a empezar a suceder contigo. Aleluya. Métase al río, métase al río. Y yo pensé que se iba a levantar alguno y iba a empezar. Dice el profeta, midió otros 1000, pero ya no se podía pasar sino nadando. Pero mientras él regresaba por la ribera y Dios permitiéndole ver todo lo que estaba pasando alrededor, dice, el Señor le habló. Y le dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Pero hay otro pasaje donde nos está hablando, haciendo referencia al Arabá. El mar del Arabá es un mar que desciende a través del desierto. Perdón, es un río
que desciende a través del desierto y que va a dar al mar del Arabá, y el mar del Arabá es el mar salado. Y el mar salado, todos sabemos que no hay vida en él, pero cuando el río entra, cuando este río del que está hablando el profeta, que es un río que sale de la casa de Dios, que es su presencia, lo que nos está diciendo, dice que va a haber, escuche bien, dice, y entradas en el mar estas aguas recibirán sanidad aquellas aguas. En otras palabras, va a cambiar el ambiente, va a cambiar la atmósfera, va a cambiar su naturaleza. Lo que por naturaleza venía mal va a tener que cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí donde antes no había vida, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. Pero ya no dice los voy a hacer pasar, dice todo el que entrare, todo el que se decida, todo el que se atreva a meterse en ese río, sus tiempos van a ser cambiados. Sus tiempos van a ser mudados. Donde antes no había vida, va a haber vida. Donde antes no había armonía, va a haber armonía. Donde antes no había sanidad, va a haber sanidad. Donde no había milagro, va a haber. O sea, mañana vengo a decirle, usted decide. ¿O se queda siendo espectador y testigo de cómo otros están siendo sanos por meterse al río? ¿De cómo otros están recibiendo milagros por meterse al río? ¿O se mete al río por su milagro? Qué bonito es disfrutar de que Dios está haciendo milagros, pero qué poderoso es recibir un. Santo Dios, voy a decirlo otra vez. Es bonito oír que Dios sanó, que Dios liberó, que Dios transformó, que Dios trajo armonía, que Dios volvió a unir. Eso es bonito, pero decir Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me transformó, eso es poderoso. O sea, usted decide esta mañana. Usted decide esta mañana si se queda siendo un espectador de cómo otros se meten al río y que por meterse al río comienzan a tener milagros en su vida. O se mete al río. Usted decide si es de lo que se va a sentar a ver cómo otros disfrutan nadar. O se mete a nadar con ellos. Es tiempo de entrar al río. Y aquí no hay que Dios me va a forzar, y aquí no hay que Dios me va a obligar. Nadar en el río es una decisión personal. Pastor, ¿y qué es nadar? Es confiar en Él. Es nadar en Él. Es tener esa esperanza firme de que Él lo hará. De que aunque parezca imposible, algo va a suceder ahí. Yo no sé si esta mañana aquí hay quienes digan, pastor, yo quiero nadar en ese río. Yo quiero entrar en ese río porque yo quiero un tiempo diferente. Pero si esta mañana hay quienes aquí dicen, pastor, yo ya no quiero seguir siendo espectador, yo quiero entrar al río. Adelante. Esto es algo personal. Hable con el Señor y dile, Señor, quiero entrar a tu río. Al río de tu presencia. Y si usted vino por milagros, usted vino por sanidad, este es el momento.
Si la esperanza se estaba acabando, métase al río de su presencia esta mañana.